Bienvenidos a este nuevo vídeo que con mucho gusto se te presenta. Te va a encantar esto. Aquí se citará información muy interesante, que seguramente desconoces. Comencemos. ¿Sabes el significado de la psicología oscura? Psicología oscura se le conoce a ciertos rasgos oscuros e inquietantes que pueden presentar ciertas personas. A este rasgo se le conoce como maquiavelismo. Es importante aclarar que la psicología oscura no es una rama de la psicología. Dentro de la psicología se conocen tres componentes principales que se les conoce como la tríada oscura de la personalidad. Estos componentes son narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Ciertos rasgos de personalidad son poco deseables, como lo son la manipulación y el control que se ejerce sobre otra persona. Si la persona no sabe cómo combatir a este tipo de personas, terminará siendo víctima. Una persona que normalmente encaje en los patrones de conducta que se consideran como psicología oscura, no necesariamente tiene que ser un criminal. Este tipo de personas con estos rasgos se encuentran en cualquier lugar. Puede ser un compañero de oficina, un amable vecino, una amistad que sepa ocultar muy bien estos rasgos. Normalmente una persona con estos rasgos carece de empatía, tienden a los comportamientos agresivos, ser poco sinceros y falsos. A continuación se citan algunos rasgos que se consideran como parte de la psicología oscura: egocentrismo, insensibilidad, vida sexual frívola, amenazas de suicidio que en pocas ocasiones se llevan a cabo, una destacable inteligencia, no muestran nerviosismo, no muestran vergüenza, incapacidad para amar, conductas antisociales, encanto superficial que resulta atrayente desde un inicio, poca afectividad, relaciones afectivas inestables, falta de sinceridad, agilidad en la manipulación, poca capacidad para elaborar un plan de vida. El maquiavelismo se le conoce como un rasgo de personalidad antisocial. Las personas con estos rasgos se caracterizan por la falta de emoción y la creencia de que el fin justifica los medios. Este término está compuesto del sustantivo Maquiavelo, fundador de la doctrina, y del sufijo ismo, que indica algún tipo de doctrina, teoría, tendencia, expresión de un idioma. Las personas a menudo son profundamente manipuladoras y pueden controlar fácilmente a las personas que sienten niveles normales de empatía. Este rasgo de la personalidad denota una priorización absoluta hacia los propios intereses, una preferencia tal que las personas llegan a ver a los demás como medios para lograr fines y para ello no dudan en manipular y explotar a otros a su antojo para conseguir esas metas. La visión de la persona maquiavélica es completamente estratégica y sucumbe a intereses personales por encima de la empatía o consideración hacia otros. Las personas maquiavélicas pueden comprender las emociones y sentimientos de los demás, pero son capaces de dejarlas a un lado cuando se trata de conseguir el éxito. Las personas maquiavélicas suelen poseer comportamientos retraídos y más cognitivos que emocionales. Otro componente de la psicología oscura es la psicopatía. La psicopatía o personalidad psicopática es un trastorno antisocial de la personalidad. Se caracteriza por una alteración del carácter o de la conducta social y no comporta ninguna anormalidad intelectual. Los enfermos de psicopatía, psicópatas, son personas que pueden cometer actos delictivos muy graves sin mostrar ningún tipo de sentimiento de culpa.
Este componente normalmente afecta más a los hombres que a las mujeres. Aparentemente este tipo de personas llevan una vida normal, aunque en ocasiones pueden protagonizar actos delictivos que pueden llegar al nivel de agresiones e incluso asesinatos. Los psicópatas suelen seguir una serie de pautas que permiten su identificación. Son fríos y calculadores y cometen todo tipo de delitos y crímenes sin presentar ningún atisbo de remordimiento. Los psicópatas muestran los siguientes síntomas. No tienen remordimientos después de cometer todo tipo de delitos graves. Distinguen perfectamente entre lo que está bien y lo que está mal. Son crueles. Suelen tener conductas adictivas. Aparentemente llevan una vida normal. Se muestran distantes y ajenos a los sentimientos del prójimo. Tienen una personalidad manipuladora. No les importa cruzar la línea de lo correcto y no siguen las reglas de convivencia normales. Les atrae el riesgo. Estos son algunos ejemplos. No es sencillo diagnosticar la psicopatía porque hay muchas variables y muchos síntomas que también son comunes a otras enfermedades psíquicas. El narcisismo es la complacencia excesiva en la consideración de las facultades propias. El término alude al personaje mitológico Narciso, enamorado de sí mismo, se ahogó al intentar besar su imagen reflejada en el agua. El trastorno de la personalidad narcisista, que se caracteriza por un patrón de larga duración de grandiosidad, exagera sus logros y talentos, una constante necesidad de admiración y por lo general, una falta total de empatía hacia los demás. El narcisismo puede tener su origen en la personalidad interna del individuo. Este trastorno es de naturaleza externa debido a la educación y al refuerzo reiterado de ese comportamiento. Los términos narcisismo y narcisista son frecuentemente utilizados peyorativamente denotando vanidad o egocentrismo. Se citan algunas características de las personas narcisistas. Sentimiento de grandiosidad, exagera sus logros y talentos, se considera único y especial, falta total de empatía hacia los demás, baja autoestima acompañada de una exagerada sobrevaloración de la importancia propia, baja tolerancia a la frustración y creencia de que merecen un trato especialmente favorable, suelen rodearse de individuos que consideran inferiores que ellos, constante necesidad de admiración, sienten envidia de los demás y cree que le tienen envidia, se aprovechan de otros para lograr sus fines. Por último, es importante mencionar que los datos anteriormente citados son solo algunos ejemplos. Si te gustó el vídeo, no dudes en hacernos saber tus comentarios y suscribirte. No te olvides en activar la campanita para las notificaciones de nuevos videos. Muchas gracias. Pronto estaremos compartiendo nuevos videos que serán de tu agrado.